El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en los cielos, muy buenos días, mi Señor. Gracias por permitirnos compartir este momento de intimidad contigo. No hay un momento más especial que este, en donde recibimos tu guía, recibimos tu instrucción y podemos disfrutar de tu amor, que es un amor eterno, que es un amor que no se agota, que es un amor que no tiene principio ni fin. Qué bueno todo lo que nos has enseñado cada día y saber que estamos aquí no por temor a que tú nos vayas a hacer algo, no porque nos acostumbramos a estar aquí, es porque te amamos, Señor. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y estamos tan agradecidos contigo. Siempre has sido generoso con nosotros, pero antes no nos dábamos cuenta que todas las cosas que pasaban en nuestra vida tenían que ver contigo. Y desde siempre has estado allí dándonos la provisión, usando incluso personas para que nos aconsejen, fortaleciéndonos en esos momentos de debilidad en donde hemos dicho, Señor, ya yo no puedo más. Esos momentos dolorosos en donde sentimos que ya nos abandonaron las fuerzas. Pero vienes tú y nos das nuevas fuerzas y nos motivas a seguir adelante. Tenemos que reconocer que si no hubiese sido por ti, ya hubiésemos tirado la toalla, hubiéramos renunciado. Pero tú eres tan hermoso, mi Señor, que cada día nos dices como ese buen entrenador, vamos adelante, tú puedes. Y en ti encontramos esa fuerza para seguir. Y cuando estamos en tu presencia y somos conscientes de tu grandeza, de tu poderío, de tu santidad, se van los temores, se van las angustias, se van las preocupaciones. Y de nuevo nos levantamos y seguimos avanzando. Gracias por no dejarnos solos, por no dejarnos postrados en el piso cuando nos hemos caído, cuando hemos cometido equivocaciones. Tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy tenemos una nueva misericordia que extiende sobre nuestras vidas. Y sabes, queremos aprovecharla, porque las misericordias son para aprovecharlas. Aprovechar para caminar en dirección hacia donde tú quieres que nosotros vayamos.
Aprovechar esta oportunidad para revisar hacia el interior de nuestros corazones y mirar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Aprovechar para crecer en nuestra relación contigo, en nuestro amor contigo, en nuestra comunión contigo. Te damos gracias por la nueva oportunidad que nos brindas de respirar, de estar con vida, porque si no hubiese sido por ti, ya no estaríamos aquí. Pero tu amor es tan grande y nos ayudas a superar las adversidades, a pasar por encima de los obstáculos y a no detenernos. Es gracias a ti, mi Señor. Sin ti nosotros no somos nada. Tú eres la vid y nosotros somos las ramas. Apartados de ti nosotros nada podemos hacer y por eso estamos aquí. Porque hemos entendido que sin ti no podemos hacer nada, no podemos tomar buenas decisiones y queremos estar dependiendo de ti siempre. Así que hoy nos hemos juntado en este lugar, congregados en tu nombre, para recibir tu guía y tu instrucción. Hay un pueblo que se levanta cada mañana deseoso de oír tu voz, de recibir tu guía y tu dirección. Tú estás a la puerta y llamas, y si alguno oye tu voz, y aquí hay un pueblo que oye tu voz. Así que te invitamos para que entres a nuestros corazones y te quedes viviendo allí y nunca te vayas. Que nuestros cuerpos sean ese templo donde la presencia de tu Espíritu Santo mora. Estas vidas te pertenecen y hoy las ponemos a tus pies, son tuyas. Te pertenecemos por completo y nos abandonamos en ti. Confiamos, Señor amado, en que tú nos guiarás por el mejor camino. Ya no hay temor, ya no hay preocupación, ya no hay aflicción, porque si tú estás de nuestro lado, nadie podrá estar en nuestra contra. Te rogamos, Señor amado, que nada nos robe este momento de intimidad contigo y que podamos poner el foco o la atención en tu palabra. En ella está la vida y vida en abundancia. Que nuestros corazones puedan ser una buena tierra donde la semilla de tu palabra pueda dar fruto abundante al 100%. Te amamos, mi Señor, y te agradecemos infinitamente por estar aquí y por estar en las casas y en cada lugar donde mis hermanos también están. Podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Gracias por visitarnos cada día y por manifestar tu gloria en medio de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia, muy buenos días, estamos vivos. Y dice la Biblia que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. ¿Está vivo? Respire, por favor. Si está con vida, aunque tenga dificultades, hay esperanza, hay esperanza. Quiero decirle algo de parte del Señor con toda la humildad y con todo el respeto. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros una prueba mayor que la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay momentos en los que uno siente que el peso de la prueba que está soportando es demasiado grande. Mira, y uno siente que se va a estallar en cualquier momento, que va a partirse en 1000 pedazos. Me ha sucedido. Y sé que a usted también le ha sucedido momentos así donde uno dice, ya no puedo más. Pero nos llena de esperanza saber que el Señor nos dice, mira, juntamente con la prueba, yo les voy a dar la salida. Esa prueba que puedes estar viviendo hoy no viene sola, hay una salida. Y de parte del Señor te exhorto a que no te rindas, Repito, Dios no te ha dado una prueba mayor que la que pueda resistir. Tú dices, ya yo no puedo más, y Dios dice, yo sé que puedes, vamos adelante. A través de esta circunstancia que puedes estar viviendo, Dios está enseñándote algo, Dios está formando algo en ti, pero de parte del Señor te digo, resiste, por favor. No te des por vencido, no te desanimes, no bajes los brazos, nunca dejes de confiar, nunca dejes de creer. El Señor te bendiga y me alegra mucho saber de ti, saber que sigues perseverando en la fe,
Ojalá nunca te rindas. Sigue buscando al Señor todos los días de tu vida y que nada te haga perder el amor de tu Cristo. ¿Qué tal si compartimos estas buenas nuevas con nuestros amigos, con nuestros familiares, ahí a través de las redes sociales? Vamos a compartir, vamos a invitar a otros y vamos a darle me gusta también para que aquellos que están haciendo parte de nuestro grupo de amigos se enteren y puedan venir también ellos a recibir este alimento tan nutritivo que el Señor nos comparte en este nuevo día. Sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos, donde quiera que estén y donde quiera que vayan. Vamos entonces a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. Padre, que esta palabra que tú hoy nos traes caiga en buena tierra, para que esta palabra dé fruto abundante al 100%. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. La gloria es solo tuya. Tú eres el único pastor de este ministerio. Gracias por todo lo que vas a hacer a través de esta enseñanza. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos aprendiendo de las enseñanzas de nuestro amado Jesús. Él enseñó esto que vamos a compartir. El título del mensaje para este día es: El discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro. El libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 24 y 25. Mateo 10, versos 24 y 25 dice la bendita palabra: El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más? Jesús se encontraba enviando a sus discípulos a los pueblos de Israel para que predicaran que el reino de los cielos estaba cerca y para realizar curaciones milagrosas que verificarían que este mensaje era verdad. La persecución de los apóstoles, sin embargo, no comenzaría en su totalidad hasta que Jesús regresara al cielo después de su muerte y resurrección. Ahora Jesús les comparte un proverbio que dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El discípulo no es más que su maestro. ¿Qué significa esto? A veces nos desubicamos un poco y nos creemos ser más que nuestro maestro al querer hacer opciones diferentes de aquellas que Él nos enseña. Es siempre importante no perder de vista que, por mayores que seamos, o por tener este o aquel cargo importante en la iglesia, nadie, escuche bien, nadie, absolutamente nadie, está por encima de Jesucristo, que es nuestro único maestro. Jesús tiene que tener la palabra inicial y final en nuestra vida. Si verdaderamente somos discípulos, debemos hacerle caso en todas las ocasiones. La independencia, la rebeldía y la soberbia destruyen el discipulado. El verdadero discípulo es aquel que reconoce la grandeza y la autoridad de su maestro, se somete a sus enseñanzas y quiere seguirlo. El discípulo generalmente tiene un estatus más bajo que el maestro, pero los discípulos de Jesús están privilegiados por ser como su maestro. Aclaro, los discípulos son como su maestro en cuanto a la oposición que encuentran.
iguales a su maestro en cuanto a la oposición. No quiere decir esto que sean como su maestro, no quiere decir que estamos al mismo nivel de dignidad de él. Esto a veces se nos olvida. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. Mire lo que enseña. Lucas 17, 7 al 10. Dice aquí la palabra. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Verso 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, que haya comido el amo, después de esto, come y bebe tú. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo? Es que mira este servicio que dice, vengo para que me agradezca. No, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Verso 10. Así también vosotros, cuando os hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Ese es nuestro título. Siervos inútiles. ¿Cuál es su título? Siervo inútil. Apóstol, profeta, magíster en divinidades. No, siervo inútil. Inútil. Pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso. Por eso debemos cuidar que la unción o la revelación, incluso hasta la misma bendición, debemos cuidar que no se nos suba a la cabeza. Ay, es que cuando yo oro, todo lo que yo le pido al Señor, Él lo hace. Nosotros somos siervos del Señor. Él no es siervo de nosotros. Por eso, repito, debemos cuidar que no se nos suba la unción ni la revelación a la cabeza. Y lleguemos a creer que tenemos más sabiduría, que tenemos más revelación, que tenemos más autoridad y poder que Jesús. Debemos recordar siempre que el siervo no es mayor que su Señor. Y todos nosotros somos siervos. Entonces, ninguno de nosotros es mayor que Él. Aquí hay un detalle interesante, y es que Jesús les advierte a sus discípulos que ellos serían víctima de persecución. Los van a perseguir. No les dice que la persecución y el martirio lo deberían causar ellos. Esto es clave. Porque muchos, olvidando este principio, emprenden una persecución en contra de su propia familia. Se les sube la unción a la cabeza, el cristianismo a la cabeza, y emprenden la persecución en contra de sus amigos, en contra de otras religiones, en contra de los pecadores y de todo aquel que no cree en lo que ellos creen. Son personas, yo no sé si las conoce, que pretenden que los otros se conviertan a la fuerza. Es que la Biblia dice, la mujer tiene que estar sometida al marido y tú me haces caso y de aquí no te mueves porque la cabeza soy yo. Si no te doy permiso, la Biblia dice. Eso no es así. Jesús les dice, los van a perseguir. No, ustedes van a perseguir. Algunos con poca o nula relación con su familia porque su familia es impía y pecadora. Y yo no me junto con ellos porque me contaminó. Dios no nos ha llamado a que persiguiéramos a nadie. Quieren, repito, que la gente se convierta a la fuerza. Y así no es.
Jesús mismo dijo, el que quiera ser mi discípulo, esto es algo que a uno tiene que nacerle, no es impositivo. Y es que yo tengo la verdad y las cosas son así y ustedes son impíos. No, señores, a eso no nos llamó el Señor. Un discípulo de Cristo siempre debe saber que si nos mantenemos leales a Él, siempre va a existir la probabilidad de que encontremos oposición. No que nosotros creamos esa oposición y esa división. No. Y veo algo más aquí. Van a encontrar oposición. Eso para Jesús es normal, ¿verdad? Eso no significa necesariamente que Dios nos haya descalificado. Van a ser perseguidos. Es una prueba. Van a pasar por pruebas. Jesús dijo, en el mundo recibiréis aflicciones. Van a pasar por aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa comisión que yo les estoy entregando, no va a ser fácil. Van a pasar por dificultades. Algunos van a meter a la cárcel, a otros los van a apedrear. Pero no se desanimen. Pero repito, el hecho de pasar por pruebas no significa que Dios nos haya descalificado. Así que si usted está pasando por una prueba, eso no quiere decir que vaya por mal camino. Eso no quiere decir que Dios ya se olvidó de usted, que Dios ya lo apartó del propósito. No, es normal. Todos pasamos por pruebas. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso está por allá en 1 de Pedro 4:12. No se extrañen. Entonces, la persecución no es sinónimo de que estás en pecado, de que hay una maldición sobre tu vida o que el vecino te hizo brujería. No, no. Al contrario, al padecer este tipo de persecución, porque Jesús hubiera dicho, ¿verdad? Un paréntesis. Jesús hubiera dicho, bueno, yo los voy a enviar a predicar y hay gente que se les va a oponer, pero yo voy a enviar a los ángeles y los voy a reprender a todos para que ustedes no tengan ninguna oposición. No, ustedes van a tener oposición, es una promesa. Y yo no voy a hacer nada para que no los persigan. Los van a perseguir. Oh Señor, quita la oposición, mira que me quieren meter preso porque predico el Evangelio. No, eso lo vas a tener que vivir. Al contrario, al padecer este tipo de persecución, estamos compartiendo la cruz de Cristo. Así somos como nuestro amo, y como Él mismo nos ha predicado, el siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús lo vivió, que es el Maestro, nosotros los discípulos también. 1 de Pedro 4:12-14. Dice, aquí está el texto al cual hacía referencia. 1 de Pedro 4:12-14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cuál prueba estás viviendo? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas no son extrañas, son normales. Y todos las vivimos. Todos las atravesamos. Todos las pasamos. Como si algo extraño te aconteciese. Verso 13. Si no, gozaos. En medio de la prueba no es para que te lamentes, en medio de la prueba no es para que te quejes, en medio de la prueba es para que te goces. Gozaos. ¿Por qué me voy a gozar? Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Un poquito de lo que Él vivió por amor a mí. Es que muchas veces no alcanzamos a entender la obra de la cruz. Y esas pruebas nos permiten comprender, wow, si yo estoy sufriendo con esto que me está pasando, ¿cuánto sufrió Cristo por amor a mí y no renunció? Wow. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El hecho de ser vituperados, criticados, señalados, juzgados, perseguidos, no significa que el Espíritu Santo de Dios no esté en ti. El Espíritu de Dios está en ti, a pesar de las pruebas que estés viviendo.
Ciertamente de parte de ellos, dice el texto, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Glorificado a través de las pruebas que estás viviendo. Los rabinos de Israel aceptaban discípulos para educarlos y entrenarlos en la ley y el ministerio. No había una honra más grande para una persona que haber sido escogido por un rabino para que fuera su discípulo. ¡Qué honra tan grande! Ahora podemos entender por qué cuando el Señor llama a sus discípulos, algunos eran pescadores, ellos al instante lo dejaron todo, porque ser discípulo de un rabino, de un maestro, era una honra inmensa, una honra. Entonces, estos rabinos llamaban a los discípulos y era la manera como transmitirían su sabiduría. El estudiante o el discípulo a menudo vivía con el maestro sirviéndolo, realizando cualquier tarea que se le requiera hacer a cambio de recibir las enseñanzas de su maestro. Por esto era de sentido común suponer que el estudiante no debería esperar que lo trataran mejor que a su maestro, ni tampoco podría esperarse exigir un trato especial mejor que el maestro pudiera recibir. Jesús deja claro que sus discípulos deberían esperar que la gente los tratara de la misma manera que lo trataron a él. De hecho, un discípulo debía seguir los pasos de su maestro. Si el camino del maestro conducía hacia el odio, la persecución y las mentiras, el estudiante debía esperar que le sucediera lo mismo. Pensemos por un instante que Jesús nos dice a nosotros, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y nosotros le decimos, Señor, queremos ser tus discípulos. Y ahora tomamos la cruz, después de haber recibido los 39 azotes, y vamos caminando con Él, tal vez sin saber que lo que nos espera es la muerte. Pero lo que escuchamos en el camino es la gente escupiendo, gritando, criticando, juzgando, señalando, una corona de espinas en la cabeza y tantas cosas difíciles que significa tomar esa cruz. Miremos qué dice el libro de Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Vamos a mirar la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice esta versión de Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Verso 19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría más como, dice, los amaría más como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Dice el verso 20, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. La noche en que Jesús estaba reunido con sus discípulos y en la cual iba a ser entregado para ser crucificado, dice la palabra que cuando aún cenaban, el Señor se levantó de la mesa y a partir de ese momento, los discípulos recibieron una de las lecciones más importantes de su vida para una correcta convivencia y comunión entre ellos como hermanos, pues el Señor y Maestro se dispuso a lavarle los pies a cada uno de ellos, hecho con el cual el Señor a través de su mismo ejemplo quiso enseñarles la grandeza de la humildad y el servicio. Como dice la palabra, nosotros en el mundo estamos acostumbrados a ver cómo la persona que tiene un mayor cargo y un nombre en la sociedad es la que da órdenes.
y la que es servida por los demás. Pero aquí, una vez más, el Señor nos recuerda que así nosotros, los hijos de Dios, estemos en el mundo, no somos del mundo, de manera que no debemos hacer lo que el mundo hace, porque la actitud correcta de un hijo de Dios, por mayor cargo o liderazgo que ostente, debe ser la de un siervo. Así dice Lucas capítulo 22, versos 24 al 26. Lucas capítulo 22, versos 24 al 26. Dice la palabra del Señor aquí: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor dice: el siervo no es mayor que su Señor. Pero los discípulos estaban en una tremenda discusión por quién sería el mayor. Jesús tiene claro que el mayor es Él, pero ellos querían ser el mayor. Verso 25. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Verso 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirigen como el que sirve. El servicio a los demás, que a su vez demuestra humildad, son las virtudes que nos deben caracterizar como seguidores del Señor Jesucristo. Porque así como Él en ese momento sirvió a sus discípulos, lavándole los pies, también lo hizo con nosotros cuando murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ahora, de la misma forma, el Señor quiere que nos sirvamos unos a otros, que con humildad nos perdonemos, nos tengamos paciencia, nos sostengamos, nos ayudemos y juntos como hermanos nos animemos a ser siervos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, verso 35. Me gustó esta versión, traducción lenguaje actual, dice Marcos 9:35. Dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Debe ser el servidor de todos los demás. En nuestra sociedad hemos caído en la competencia por el primer puesto, que aún siendo niños, lo que más se nos aconseja es buscar el primer lugar, es buscar ser el número 1. Lo que no caemos en cuenta es que este modo de pensar nos lleva, sin darnos cuenta, a una sociedad de seres egoístas que piensan solo en sí mismos y a quienes las oportunidades para otros no son más que meros peldaños en mi carrera de ascender. Como cristianos, sabemos que esas actitudes van en contra del Evangelio y el modelo de servicio, amor y entrega total que nos dio Jesús hasta su muerte en la cruz. El apóstol Santiago nos advierte sobre los peligros de los celos y de la ambición egoísta que pueden darse en nuestras comunidades. Podemos ver los efectos destructivos de los deseos ambiciosos en la primera lectura, donde se nos habla de los juicios que preparan los malvados. Como si fuera poco, los discípulos de Jesús también caen en la misma tentación cuando discuten entre sí quién será el primero de todos. El maestro termina la discusión enseñándoles que el que quiera ser el primero sea servidor de todos. A veces pensamos que las guerras y los conflictos son inevitables en el mundo de hoy, ya sea entre las naciones, grupos o individuos, pero el apóstol Santiago dice que no debe ser así. De una manera retórica nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Todo eso viene de nuestras pasiones, dice el apóstol. Son las pasiones las que hacen desear lo que no tenemos y son capaces de tomar lo que no debemos. Miremos Santiago capítulo 4, versos 1 al 3.
Miremos la versión traducción lenguaje actual, Santiago 4 del 1 al 3. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Verso 2. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Verso 3, y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Este punto de vista es la fuente de la guerra y los conflictos dentro de nosotros mismos. Como cristianos estamos llamados a resistir estas pasiones, superarlas e idealmente reemplazarlas con la generosidad y empatía. Solo así, en lugar de conflictos, tendremos la paz, uno de los signos de los tiempos mesiánicos. Los discípulos juegan un papel determinante en el Evangelio de Marcos, pero ellos son descritos como rudos de entendimiento a lo largo de este mismo Evangelio. De hecho, Marcos enfatiza cómo los apóstoles no entendían el mensaje de Jesús y hasta le defraudaban con sus palabras. Un ejemplo es la manera mundana de pensar de Pedro, a quien Jesús le reprendía. Pedro intentaba oponerse a que Jesús cumpliera el propósito con el cual vino a este mundo. Marcos capítulo 8, verso 33, miramos la versión traducción lenguaje actual, Marcos 8, 33. Dice esta versión, pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro, Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Hoy en cambio discuten entre sí cuál es el mayor. Las palabras de Jesús a sus apóstoles, más de 2000 años atrás, nos vuelven a enseñar hoy que nuestro compromiso es ser no el mayor, no el número uno, es ser servidores. Servidores de todos, especialmente de los más pobres, desterrando toda forma de egoísmo y carrerismo aún entre los sacerdotes, obispos o religiosos. Que las palabras de Jesús nos hagan testigos de su evangelio y a la vez sirvan de denuncia de todo lo que nos aleja de él. Si Jesús, que es el Señor, ha hecho este gesto humilde de lavarle los pies a sus discípulos, cosa que solo hacían los esclavos en las casas acomodadas, cuánto más sus discípulos, que no son el dueño ni el Señor, deben repetir este gesto entre sus hermanos, porque ningún sirviente es más que su amo, ni ningún discípulo más que su maestro. Ya estará contento y agradecido el discípulo con tan solo llegar a ser como su maestro. Jesús repetía a los suyos muchas veces esta frase, aprended de mí. Eso está en Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29. Mire lo que les decía Jesús a sus discípulos. Les decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Y les decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no se comporta entre los hombres como Dios, y lo era, sino que se humilló a sí mismo. Se bajó de su trono de gloria para que comprendiéramos que los que le aman y le sirven han de bajarse o humillarse también como Él lo hizo. Estos llevan un mensaje de parte de Jesús a sus hermanos los hombres, que el corazón del Padre es muy humilde, porque la embajada que le dio al Hijo fue solo que diera su vida por ellos. Esta actitud que nos pide Jesús, primero la tenemos que entender con el corazón, no solo con la cabeza. Si fuera solo con la cabeza sería como meterse en un traje estrecho que nos agobia. El corazón tiene su forma de comprender y su recipiente es la acogida. Y si su acogida es la palabra de Dios, que no puede engañarse
ni engañarnos, porque es la verdad. Entonces tenemos que ensanchar nuestras paredes y dejar el corazón sin fronteras, abierto para que Jesús nos enseñe a ser siervos y recipientes que llevan fielmente el Evangelio a sus hermanos. Esto es ser también hijo del Padre que está en los cielos. Pero aún más, no solo es acoger a Jesús, sino al que Él envía, como si fuera Jesús mismo. El apóstol es portador de Dios para los hombres. Ya no es Él un hombre cualquiera, sino Jesús mismo en fe y amor. Y el Señor quiere que en humildad y en fe lo recibamos también. Que no miremos su traza o condición, que saltemos por encima y veamos al que nos trae el mensaje, veamos detrás de que nos trae el mensaje a Dios. Así Dios mismo nos ve a nosotros y nos acoge, saltando por encima de nuestras miserias y pecados, porque solo desea salvarnos por el amor y la misericordia. Seamos dóciles al Padre y aceptemos con gratitud el misterio de su designio amoroso, que no tenemos que entenderlo, sino recibirlo y dejarnos amar por Él. Un discípulo en la época de Jesús tenía éxito si acababa siendo y actuando como su maestro. En el caso de estos discípulos, la persecución de Jesús, su maestro, ya había comenzado. Aunque Jesús era el maestro, los líderes religiosos judíos lo habían asociado con el mal y los espíritus malignos. Por eso Jesús les dice: si a mí me llamaron Belcebú, mucho más a ustedes. Miremos Mateo capítulo 12, verso 24. Mateo 12, 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es la forma griega del nombre Baal Zebut, un dios con minúscula filisteo pagano, adorado en la antigua ciudad filistea de Ecrón durante los tiempos del Antiguo Testamento. Es un término que significa el señor de las moscas, Belcebú. Segunda de Reyes, miremos capítulo 1, verso 2, nueva traducción viviente. Dice esa versión, Segunda de Reyes 1, 2, dice: cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo, dice aquí, de Baal Zebut, Dios con minúscula de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Excavaciones arqueológicas en antiguos sitios filisteos han descubierto imágenes doradas de las moscas. Después de la época de los filisteos, los judíos cambiaron el nombre de Belzebul, tal como se utiliza en el Nuevo Testamento griego, que significa no señor de las moscas, sino señor del estiércol. Este nombre hace referencia al dios, con minúscula, al dios de la mosca, que era adorado para obtener liberación de las heridas de este insecto. Algunos eruditos bíblicos creen que Belcebú también era conocido como el dios de la inmundicia, que más tarde llegó a ser un nombre de amargo desprecio en la boca de los filisteos, y por eso le están diciendo a Jesús así. Como resultado, Belcebú era una deidad especialmente despreciable, y los judíos usaron su nombre como una frase descriptiva para Satanás. La palabra tiene dos partes: Baal, que era el nombre de los dioses cananeos de la fertilidad en el Antiguo Testamento, y Zebul, que significa grandiosa morada. Colocando las dos partes juntas, formaron un nombre para Satanás, el príncipe de los demonios. Los fariseos usaron este término por primera vez cuando describieron a Jesús en Mateo capítulo 10, precisamente verso 24 al 25. Miremos por favor Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro
y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Anteriormente habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Miremos Mateo capítulo 9, verso 34, Mateo 9, 34. Aquí dice, Mateo 9, 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, haciendo referencia a Beelzebú en Marcos 32, en Marcos 3, 22. Miremos Marcos 3, 22. Dice Marcos 3, 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En otras palabras, decían que Jesús era satánico. En Mateo capítulo 12, verso 22, la Biblia dice que Jesús sanó a un hombre endemoniado que era ciego y mudo. Miremos Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Como resultado de este milagro, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, mire lo que decían. Mateo capítulo 12, verso 23 al 24. Mateo 12, 23 al 24. Dice aquí, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Wow. Es notable que los fariseos reaccionaron a este increíble milagro de Jesús de manera opuesta a diferencia de cómo reaccionó la multitud, que se dio cuenta de que Jesús venía de parte de Dios. De hecho, fue una confesión por parte de los fariseos que Jesús obraba milagros o hacía obras más allá del alcance de cualquier poder humano sin tener la ayuda de nadie, aunque ellos atribuyen este poder a Beelzebú y no a Dios. En realidad, deberían haberlo pensado bien. El diablo no puede hacer obra de pura bondad como Jesús las hacía. Sin embargo, absorbidos en su propio orgullo, estos fariseos sabían que si las enseñanzas de Jesús prevalecían entre la gente, la influencia de ellos sobre el pueblo estaría llegando a su fin. Por lo tanto, ellos no negaron el milagro, sino que lo atribuyeron a un poder infernal, a Beelzebú, el príncipe de los demonios. La pregunta es esta: ¿qué importancia tiene esto para nosotros como cristianos hoy en día? En Mateo 10, Jesús nos ofrece la esencia misma de lo que significa ser su discípulo. El punto que Jesús está aclarando para nosotros hoy es que si la gente lo está llamando Satanás a él, como hicieron los fariseos en su tiempo, con toda seguridad, llamarán a sus discípulos de la misma manera. Si de Jesús dijeron que él era un satánico, ¿qué dirán de nosotros? Con este comentario, Jesús llega lógicamente a la conclusión de la idea que estaba presentando. Si los incrédulos hostiles pensaban que el Maestro era malo y lo seguían, ¿no difamarían y perseguirían a sus discípulos también? Tal vez para ustedes sea muy confrontante que la gente no piense bien de usted. Sea muy doloroso que digan que usted es un fariseo, que usted es un falso. Lo hicieron con Jesús. Por lo tanto, el sentido común les ayudaría a llegar a la conclusión de que ellos también iban a ser perseguidos, porque su misión era hablar de Jesús y del reino de Dios que Él mismo proclamaba. Termino con esto. Si Jesús, el Maestro, sufrió persecución, no es de extrañar que sus discípulos también enfrenten oposición. Padre, te agradecemos infinitamente por esta verdad que revelas a nuestra vida. Es tan importante porque nos hace comprender cuál es nuestra posición en el reino.
Y es que si bien tú nos diste autoridad, no somos autoridades absolutas, sino autoridades delegadas. Y a veces se nos olvida y creemos que como tú nos diste autoridad, podemos hacer y deshacer con esa autoridad. Que porque tenemos unción, que porque nos has dado revelación, entonces somos superiores a los demás, incluyéndote a ti. Pero tú nos enseñas a través de esta palabra que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Al discípulo debe bastarle ser como su maestro. Y ser como su maestro no en dignidad, no en importancia, ser como su maestro en las persecuciones. Por eso, si por la causa de Cristo nosotros somos perseguidos, debemos darnos por bien servidos, porque a nuestro maestro también lo siguieron. Por eso el apóstol dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Gracias, Dios amado, por abrir nuestros ojos ante esta verdad eterna, tan importante porque muchas veces no es que hayamos recibido la persecución de personas por la causa de Cristo, sino que por causa de caminar contigo se han venido una serie de pruebas, una serie de aflicciones y de momentos de dificultad que nos han hecho dudar de si verdaderamente tomamos el camino correcto o no. Pero tú les estabas advirtiendo a los discípulos, ustedes van a ser perseguidos, es decir, ustedes van a pasar por pruebas, van a pasar por aflicciones. Y esto no significaba que ellos estaban siendo descalificados. Así que la prueba que puedas estar viviendo no significa que el Señor te haya olvidado, no significa que haya una maldición sobre tu vida. Es un proceso por el cual todos nosotros tenemos que pasar. Dios usa la prueba para refinarnos como el oro en el horno de fuego. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a mantenernos humildes, a aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Tú siendo Dios, no te aferraste el ser igual a Dios, sino que viniste a este mundo y te hiciste siervo y entregaste tu vida en servicio de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a seguir el ejemplo tuyo, no el ejemplo del mundo. El ejemplo del mundo nos dice que nosotros necesitamos tener éxito, necesitamos ser los mejores, necesitamos impresionar a los demás, ocupar las primeras sillas. Pero tú nos dices a nosotros lo contrario. En el reino tuyo las cosas son diferentes. En tu reino el que quiera ser el primero tiene que ser servidor de todos. Y eso anhelamos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente siervos fieles, a entender que tú no eres el siervo de nosotros somos tus siervos. Y estamos aquí para servirte, estamos aquí para adorarte, estamos aquí para bendecirte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor amado, a entender que independientemente de la prueba, de la oposición, saber que tú estás con nosotros y que tú no vas a permitir que nada malo nos pase. Te damos gracias por esta verdad revelada que atesoramos en nuestro corazón. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nunca se nos debe olvidar, el siervo no es mayor que su Señor. Recordarlo nos va a permitir tener siempre los pies en la tierra y a entender que, repito, no somos autoridades absolutas sino delegadas. La unción que tenemos no es nuestra, es Dios el que nos las ha dado, así que no debemos hacer alarde de nada, porque nada es nuestro. El título que se nos brinda a nosotros es siervos inútiles, porque hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que hiciéramos. Y esa humildad es la que nos va a evitar a nosotros meternos en problemas y en dificultades. Así que pedimos al Dios Todopoderoso que nos ayude a ser humildes siempre, a entender que nada es nuestro, todo le pertenece a Él. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos algo le pueda llegar a su celular la información. Visite nuestro sitio web. Allí conoce un poco más acerca de este ministerio. No olvide, si Jesús el Maestro sufrió persecución, no es de extrañar que también sus discípulos enfrenten oposición. El Señor les bendiga grande, rica y abundantemente.
Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.